para trabajar también con el cuerpo, porque si algo nos distingue de cualquiera que nos pueda robar eslóganes, lemas, lo único que no nos pueden copiar es a nosotros mismos. Especialmente su gracia hacerlo en Oviedo, porque el espacio social y político a hegemonizar es mucho más amplio. Esto no es una pequeña localidad, es un sitio en el que hay que recorrer hasta el último rincón. Llega un momento que se produce una tensión, porque la cadena deja de estar completamente comunicada y el que está en el extremo izquierdo no sabe exactamente lo que está haciendo en el extremo derecho. Y allí es cuando el de Podemos intenta estirar la mano por un lado y el de Somos la estira por el otro. Y se producen tensiones que sin querer lo rompe la cadena. Así que llega un momento en el que somos demasiados, sabes del potencial estratégico de que tengas una cadena larga, pero te tienes que acordar. Y ahí es cuando tú vas marcando el espacio social. Y a partir de ahí cada vez queda menos gente fuera que ya se tiene que posicionar respecto a lo que tú hagas, porque esa es la única manera de ganar, de que cada vez más gente se incorpore a lo que vamos a llamar cadena de equivalencias. Nosotros entendemos y sabemos que juntos y uniendo todos estos espacios de micropolítica, quienes están gobernando son los que van a tener que tomar decisiones en función de nuestra presión, y nuestra presión va a ser mayor cuanto más seamos. Permacultura, Manuel, Energías Alternativas, Madres en Red. Madres en Red, vale, Enriqueta, Madres en Red. Pindi, Permacultura, Manuel, Energías Renovables, Enriqueta, Madres en Red. Rubén, ¿sí? ¿Rubén? Espera, no me lo sé. Y en la segunda parte del taller pues ya vamos a hablar de la práctica, de qué propuestas concretas, una vez que tenemos el mapa de problemas, ya tenemos la solución, ya, pero entre una cosa y otra, ¿qué? Esto es como la presentación, entre no saberse ningún nombre y sabérselos todos, parece que hay un montón y que no hay manera de hacerlo. Y nos inventamos una mediación, una dinámica para que al final no sea tan difícil saberse el nombre de todo el mundo. Pues la política es exactamente eso, buscar mediaciones que nos lleven del problema que unos nos plantean a las soluciones que queremos razonablemente que se tienen que poner en práctica. Sí. Yo estoy de acuerdo con que eso hay que meterlo y hay que hablar de alternativas, pero yo creo que el término red de centros tenemos que ganarlo el relato a la consejería, que siempre hemos perdido ese relato. Nosotros tenemos que aprovechar la red de centros y efectivamente es necesario reestructurar la red de centros. Estamos de acuerdo con la consejería que hay que hacer una red de centros razonables, pero es decir, viendo dónde hay necesidades de colegios públicos y dónde no hay necesidades de colegios concertados. Es decir, efectivamente hay que plantearse que la red de centros que hay no es la correcta, pero nosotros defendemos que allá donde sobran centros tienen que ser concertados y allá donde faltan necesidades son las escuelas rurales. En el año 2013, la media de lo que pagaban esos bancos era el 4,2%, en MEDE el 20%, en el mejor de los casos el 20%. En el año siguiente, en el 2014, el 5,2%. Y en el año siguiente ha sido en torno al 7%. Solo con hacerles pagar lo que tienen que pagar, no tenemos ni que pensar en penalizarles. Te lo digo porque... pasito a pasito, claro. Sí, porque te lo digo, nos van diciendo, no, es que vais a llegar y vais a hacer políticas que son de sanción, de... No. Políticas de aplicar la ley pura. Eso es bueno. Por otro lado, pues bueno, uniendo un poco todo, el miedo a eso, el miedo a lo que al pasado nuestro.
Es decir, tenemos momentos maravillosos que igual que se recuerda cuando un equipo de fútbol ha ganado un premio importantísimo y se queda ahí grabado como algo histórico, pues bueno, si tenemos una parte oscura en nuestra historia, pues también saber qué es eso, o sea, que eso está ahí y que forma parte. Si tengo que calificarlo, aparte que se me resultó súper ameno, interesantísimo, me enteré de cosas, yo creía que sabía cosas de nada, y me voy a casa muy tranquila, porque yo, mi mayor eso era el miedo al olvido, y vi a gente mucho más joven que yo que sigue preocupándose por el tema. Entonces me voy a casa como relajada, como tranquila, porque sé que detrás de mí o sea, esto va a seguir, que no se va a parar. Y me voy súper tranquila y me voy muy emocionada, la verdad. Muchas gracias. Que aquí en Oviedo no regulen el tema de los alquileres. Cuando hay cantidad de pisos vacíos, que he ido a ver pisos vacíos que están viejos, que están caídos y que no te los alquilan porque sencillamente no los quieren declarar, porque tienen que pagar no sé qué. Entonces, chico, no dejes caer los pisos. Bueno, pues hay que buscar trabajo. Vino para casa, hay que buscar trabajo. Encontró a un Lugo, está de director de una empresa. Pero ¿cuál no es mi sorpresa? Que tengo que mantenerlo yo. Así hizo el PP 600.000 puestos de trabajo. O sea, gana 900 euros, paga 400 de alquiler, de piso, que vive en Lugo. Claro. Entonces, yo le pago el alquiler, a ver si con 900 euros se arregla. Propuestas, derogación ya de la reforma laboral y meterlos a todos en la cárcel. Y de no vivir la vida pues como una cola, ¿no?, de gente que está esperando, pasando de un tránsito a otro. Podemos lo está demostrando es en esa lucha por recuperar la dignidad, porque yo soy de los que opino de que el pueblo ha perdido la dignidad, hemos perdido la dignidad y estamos en una situación, a veces la gente no piensa nada más en hacerse amigo de no sé quién para aceptar, y lo han practicado los políticos, o sea, la gente, menos Podemos. Pensar en cómo fello, si quitamos directamente a la concertada, vamos a tener uns cuantos problemas que xa podemos anticipar, que é a resposta que ven tener. Sin embargo, si potenciamos os recursos da pública, vemos que teñan as mellores extraescolares, que teñan os ratios de profes por alumno moi baixos, que teñan mogollón de recursos. Entonces, el padre ve y pensalo dos veces antes de levar aos nenos a un cole ou a outro. Y si algo ha servido Podemos, en todos los talleres que hemos realizado, en otros sitios comenzábamos con otras dinámicas, pero quedaba constancia de que si algo había servido Podemos era devolver la ilusión a la gente. Probablemente nadie podía decir de Podemos, me ha servido para recuperar mi puesto de trabajo, ni me ha servido para que dejen de molestarme mi jefe y que dejen de hacerme moving. Para cosas concretas, para mucha gente no ha servido Podemos. Podemos nos ha devuelto las ansias, ¿no?, de participar, de empoderarnos, de recuperar el control sobre nuestras vidas.